En 44 años que llevo, gracias al Señor, siempre a tiempo completo, uno siempre ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Aprendiendo por aquí, aprendiendo por allá. Y una de las preguntas que en los últimos años yo me he estado haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya veces hermanos que hayan escuchado los mismos mensajes, los mismos cultos, las mismas actividades de todos los demás? ¿Y cómo es posible que algunos todavía no han llegado a ese nivel de madurez que el Señor espera de todos y de cada uno de nosotros? ¿Es que acaso este tema de la madurez es como una especie de suerte, una especie de lotería que a unos les tocó y a otros no? En absoluto. El Señor nos ha capacitado a todos los que hemos nacido de nuevo y nos ha dado todo lo necesario para que nuestras vidas sean vidas fructíferas y eficaces en el reino y podamos llegar a ese nivel de madurez que, por supuesto, no podemos decir que ya hemos llegado, pero por lo menos estamos esforzándonos por alcanzar. Nuestro máximo ejemplo de madurez, sin lugar a dudas, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en todos los aspectos de su vida, la forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de tomar decisiones, etc. Y si alguien fue maduro totalmente, de pies a cabeza, ese fue nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar, ¿verdad? Pero la pregunta es, de hecho, prácticamente creo que en todas nuestras congregaciones, en la entrada de la iglesia, pues usted puede encontrar esa lista que dice, en esto creemos. Y uno se posiciona, ¿verdad? Y uno asiste a la congregación en la cual uno se siente más identificado, no solamente con el estilo, ¿no? Sino también con la doctrina. Absurdo sería asistir a una congregación que tiene una doctrina o unas normas diferentes a las que uno cree y no tiene ningún sentido. Así es que yo creo que, por lo menos en esta etapa de la historia, en otros momentos de la historia no, pero creo que la mayoría de los problemas que muchas veces surgen en congregaciones, entre ministros del evangelio, entre hermanos, no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal, sino por cuestiones de madurez o falta de madurez. Ahora, las características elementales de una persona inmadura, pues yo creo que prácticamente todas las conocemos. Pero he elaborado una pequeña lista de algunas características y mientras la leo, mientras la comparto, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado con alguna de las características que voy a leer. Espero que no con todas. Pero presten atención, porque la gente inmadura, generalmente gente que se deja llevar por los impulsos. No reflexionan, no meditan, no consultan, sino esto es lo que siento. Y allí voy, como caballo desbocado, ¿no? Son personas impulsivas, personas que no piensan muchas veces y actuar como la gente que les rodea. Es interesante notar que en Daniel capítulo 1, cuando Daniel es transportado, llevado cautivo a Babilonia, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte, dice la Biblia que desde el minuto 1 que entró y pisó Babilonia, él propuso en su corazón no dejarse contaminar, ni transformar, ni manipular por el ambiente. Y no era fácil, ¿eh? No era fácil. Sin pastor, sin iglesia, sin sinagoga, sin templos, sin sacerdotes. Un chaval joven que le cambian su nombre, incluso le obligan a comer cosas prohibidas por la ley de Moisés, como él las conocía perfectamente. Dice que él propuso en su corazón no dejarse contaminar ni arrastrar por la corriente o por el espíritu de Babilonia. Y lo mantuvo hasta el final de sus días. Babilonia no lo cambió a él, pero en cierto sentido, en muchos aspectos, él cambió a Babilonia y al rey de Babilonia, ¿verdad? O enfadándose con el que te ha llamado la atención, sino son personas que aceptan el trato de Dios en su vida. A veces duro, a veces difícil, a veces prolongado en el tiempo, pero lo aceptan con agrado. Son personas que aprenden a esperar. No son personas guiadas, dominadas por impulsos, por emociones, por deseos a veces carnales o de ambición propia, sino que aprenden a esperar en el Señor. Aunque la respuesta tarde, ellos aprenden y esperan en el Señor, porque saben que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Son personas como por ejemplo aquel joven que siempre ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros, José, que lo tuvo todo en contra, ¿verdad? Sus hermanos, sus propios hermanos lo venden, lo traicionan, lo abandonan. Personas que no tienen el más mínimo sentimiento de amor por un joven que va a ser llevado a un país extranjero y que probablemente nunca más lo vuelvan a ver. Y este joven se mantuvo firme al Señor.
en aquellos sueños proféticos que se le había sido revelado cuando él era un adolescente. Diferenciaban del resto a ser un esclavo, sin derechos, tener que aprender una nueva cultura, una nueva lengua. Y no solamente eso, sino que además, pues, ya no puede adorar con esa libertad con la que adoraba abiertamente a su Dios, porque allí es un país con una cantidad de ídolos y de imágenes terribles. Pero vemos que hay como un descenso en su vida. Me recuerda mucho la porción que hemos leído esta tarde, ¿no? El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, dice la versión antigua. Y estando en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hay un descenso en la vida de Jesús, como lo hubo en José. Pasó de ser el niño mimado, el niño favorito, a ser la persona tal vez más insignificante de Egipto. Pero sin embargo la clave estaba en que Dios siempre estuvo con él y él siempre estuvo con el Señor. Terminó dando con sus huesos en la cárcel, una experiencia terrible, y no una cárcel moderna de lujos y de capricho y de piscina y de agua caliente y de gimnasio, no, una mazmorra terrible, ¿verdad? Donde lo tuvo que pasar muy mal durante mucho tiempo, hasta que finalmente el Señor decide exaltarlo y sacarlo de aquel lugar terrible y convertirlo en una de las personas más importantes en toda la historia, no solamente de Egipto, sino de la humanidad. Lo mismo pasó con Daniel, lo mismo pasó con David y pasó con tantos personajes que se dejaron tratar por poco tiempo. Aquel joven sencillo y humilde y servicial se tornó en un joven orgulloso, soberbio, que trataba a todo el mundo al trancazo, mirando a la gente por encima del hombro, porque él pensaba que porque los pastores le habían dado ciertas y determinadas responsabilidades, él ya se creía que era el dueño de la iglesia. Y una de las características de una persona madura es que no tiene ni mentalidad de dueño ni de asalariado, que son los dos grandes peligros. Porque el dueño, como se cree propietario, ¿verdad?, hace con sus bienes lo que le da la gana. Y el asalariado, como lo que hace es por dinero y no por amor, cuando le falta el apoyo económico, quien ha servido y trabajado ha sido para el Señor. Y una palabra que aparece que es muy, muy importante, que la emplea sobre todo el apóstol Pablo cuando habla acerca de las personas maduras en el reino de Dios, es la de administrador. Eran los uperetas, eran los que estaban para servir, sobre todo a la hora de limpiarle los pies a los que entraban en la casa de sus amos, de sus señores. Eran también aquellos que iban en galeras, aquellas galeras de aquellos romanos que los mandaban allá abajo y allí estaban remando hasta que morían extenuados y reventados. Esos eran los uperetas, el escalafón más bajo de los esclavos. Luego estaban los doulos, ¿verdad? Nos suena mucho la palabra porque eran aquellos que habían renunciado a su libertad, pudiendo ser libres, decidieron quedarse por amor, servir por amor el resto de sus días a su amo, y eran los que llevaban aquel arete, ¿no?, aquel zarcillo en la oreja como señal de que habían renunciado a su libertad por amor a su amo. Estaban también los ecónomos o los sabios, no los sabios, sino los que conocían pues matemáticas, geografía, agricultura, sabían leer, sabían escribir, y eran lo que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas como los ayos. Aquellos que le enseñaban al futuro heredero pues todo lo que éste sabía hacer, ¿verdad? Hasta que el heredero crecía y automáticamente el ayo pasaba a un segundo plano. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia que los esclavos no tenían ningún tipo de derechos, no tenían vacaciones, no tenían jubilación, no cobraban el paro, sino eran personas que habían perdido su libertad. Y en cierto sentido, queridos hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido lo que nosotros consideramos nuestra libertad para decidir y para ir a donde queríamos. Como le dijo el Señor a Pedro: cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En otras palabras, la renuncia de la voluntad con gozo y con alegría es una de las características del creyente maduro. Como Cristo tuvo que renunciar a su propia libertad a la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, tiene un espíritu de servicio, se goza en el servicio, aunque nadie se lo pida. Es una persona que tiene iniciativa. No es un cero a la izquierda, no es una persona que siempre está viendo lo que otros hacen, sino es una persona que motiva. Es una persona que no depende de una llamada, no depende de una visita, no depende de ningún estímulo externo, sino depende única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. La persona madura, la meta de la vida de una persona madura es servir a Dios, servir a los demás.
se goza en el servicio. Y por supuesto, no solamente es constante y no solamente es responsable, sino que también es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que hace. Y todas estas características las vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros, sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Y llegó a decir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? La edad no tiene nada que ver con la madurez. Teóricamente, con la edad o con el tiempo de conversión, ya tendríamos que tener un cierto nivel de madurez en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Pero muchas veces no es así. Te puedes encontrar una persona joven que es más madura que gente que tiene una cierta edad, ¿verdad? Le pasó a Timoteo cuando Pablo lo deja como pastor al frente de la obra en Éfeso. Pablo pastoreó esa congregación 2 años y deja a Timoteo al frente de la misma. El día de la despedida, pueden leerlo en Hechos capítulo 19, Pablo dio un mensaje tremendo. Llegó a decir cosas tan fuertes, tan duras como esta. Yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nadie espera que de un grupo de ancianos, un grupo de liderazgo, un grupo de siervos de Dios se terminen despedazando entre ellos y dividiendo la obra y atacando al que Dios ha puesto al frente. Pues eso fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Claro, Timoteo siempre había estado a la vera, ¿no? Siempre había estado pegado. Era el que seguía al apóstol Pablo, pero ahora él ha tomado el 100% de la carga, el 100% de la responsabilidad y se lo quieren comer. Es joven, enferma, parece que no tiene mucha experiencia y entonces probablemente le escribe a Pablo diciendo, sácame de aquí, me estoy quemando, me van a destruir, me van a quemar. Y el apóstol Pablo le escribe una carta y una de las cosas que dice para animarlo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me imagino que Timoteo cuando leyó aquello dijo, pero hombre, estoy convencido de lo que voy a decir ahora. Nosotros trasladamos nuestro carácter a nuestra vida cristiana. Nuestros defectos y nuestras virtudes se amplifican cuando nos convertimos. Sale lo mejor y lo peor de nosotros cuando se nos pone la lupa del evangelio encima de nuestra vida. Y nuestro carácter, que puede ser nuestro mejor aliado, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Hasta el punto que el mismo apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puesto que llegó a admitir, sí, el apóstol Pablo llegó a admitir y lo escribió para que toda la cristiandad que viniera en el futuro lo supiera, las tremendas luchas personales e internas que él llevaba adelante en su vida. Hasta el punto que dice, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que hago lo que no quiero y hallo esta ley que mora a mí. En otras palabras, Pablo pone su corazón encima de la mesa porque una persona madura es una persona que reconoce sus defectos, no los tapa, sino es una persona que admite que necesita ser tratado, cambiado, moldeado. Es una persona que no tapa, ¿verdad?, sus debilidades, sino que al contrario las confiesa. Y entonces es cuando oímos la voz de Dios que nos dice, diga al débil, fuerte soy. Y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo aprende una lección personal que no ha aprendido en ninguna parte. Dice, entonces cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades más que en mis victorias obtenidas. Así que mis queridos hermanos, el proceso para llegar a la madurez es un proceso largo, es un proceso arduo. Pero lo primero que tienes que preguntarte es, ¿quieres ser maduro? Porque hay personas que piden consejos a cierto tipo de personas. Porque están esperando una palabra, una respuesta que si vas a otro tipo de personas no la vas a oír. Y entonces buscas el camino fácil. Es como cuando el niño ha oído que su madre le ha dicho, no más caramelos. Y entonces el niño va al padre. Y el padre dice, sí, coge los que quieras. Y ahí se lía el padre y la madre. Y cuando el niño ve que el papá o la mamá le han dicho que no, entonces se va al abuelo. Y si el abuelo dice que no, se va a la abuela. Y siempre busca una salida, ¿verdad?, con tal de no admitir que se le ha dicho no. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios puede responder con un no rotundo? A veces responde con un sí. Y a veces también guarda silencio. Y ahí viene la madurez y la experiencia y el discernimiento para saber cómo interpretar el silencio. Como dice la ley, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El silencio administrativo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que para poder alcanzar madurez, a veces hay que pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda porque hay gente que su indisciplina,
su falta de constancia le está pasando factura. Si tú has sido una persona inconstante en todo, en los estudios, en el trabajo, una persona indisciplinada, que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, cuando tú te conviertes, esa área de debilidad en tu vida, el diablo la puede utilizar para crearte grandes problemas. Y por eso tienes que pedir ayuda, porque hay ejercicios para poder desarrollar disciplina en nuestra vida. Como se puede disciplinar el cuerpo a la hora de la comida, o del sueño, o del trabajo, o de cualquier cosa. Pero lo que tienes que partir de la base es que habrá momentos en los que tú solo o sola vas a poder obtener ciertos y determinados resultados y victorias. Pero habrá otros momentos en los que tendrás que pedir ayuda. La Biblia dice que durante años David mató a todos los gigantes que se le aparecían en el camino. Pero llegó un momento que tuvo que pedir ayuda. Y cuando aquella pesca milagrosa se produjo como consecuencia de un acto de obediencia a la orden del Señor, echad la red a mano derecha, la Biblia dice que tuvieron que pedir ayuda a las barcas que estaban cerca, porque si no, ellos no podían con toda aquella abundancia. En otras palabras, acostúmbrate a pedir ayuda si la necesitas, y más para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual. Rodéate de gente espiritual, no de mequetrefes, no de gente débil en la fe, no de personas fluctuantes, sino de personas maduras que te puedan transmitir su madurez y su experiencia para que tú puedas crecer y parecerte cada día más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Deja de ponerte metas irracionales, ilógicas e infantiles. Es como si yo dijera, hermanos, tengo una ilusión con subir al Everest. Me hace una ilusión tan grande subir ahí arriba. Hermano, usted puede tener la ilusión que quiera, pero Manolo, tú no vas a subir nunca al Everest. Es más, te puedes quedar por el camino, hijo. Así de claro. Yo tengo una ilusión tan grande en dar la vuelta al mundo en un velero, yo solo. Ya. Tú puedes tener la ilusión que quieras, pero primero no tienes ni velero. Y en segundo lugar, tú no vas a dar la vuelta al mundo, no vas a salir en el barrio. Te vas a perder en el barrio. Es decir, hay gente que tiene una imaginación peligrosa, porque te hacen creer y crear una falsa expectativa de que en cualquier momento tu vida va a cambiar y va a aparecer lo que no ha aparecido nunca, pero de momento, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, ya iba a decir, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ya me iba a ir por otro mensaje. No, ese no es. No es así, querido hermano, cómo funciona esto. Tienes que tener paciencia contigo mismo y con los demás, porque la madurez no llega en 2 días. Permítame poner un ejemplo fácil de entender. Cuando una mujer se queda embarazada, hay momentos que ya lo siente, ya sabe que está ahí, se mueve. Dice, mira, toca aquí, y le sale ahí, no sé lo que era, ¿no? Una pierna, una cabeza. Por ahí le sale otra cosa, y dice, madre mía, ¿pero qué tiene? Tiene un alien allá adentro esta mujer. ¿Qué tiene, no? Pero tienes que esperar, tiene que formarse. No es cuestión de 2 días, de 1 mes, de 2, de 3, sino hay que esperar un crecimiento, hay que esperar que llegue el momento exacto. Y cuando llegue el momento, tú no te preocupes que va a salir. Nosotros llevamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, yo no quiero que ignoréis esta gran verdad, que ya no tenemos que subir 3 veces al año a Jerusalén para ir a un templo físico, sino que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Es un privilegio tremendo. Ya tenemos la presencia del Señor. Ya tenemos, permítame, todas las herramientas, todo lo que necesitamos para ser maduros, para honrar y glorificar al Señor. Pero es cuestión de tiempo. Y a veces, no solamente de pedir ayuda, sino que también a veces hay que hacer prácticas. Y usted dirá, ¿y eso de hacer prácticas de dónde viene? Mira, viene de aquí. En la carta a los Hebreos, que leyó nuestro hermano Antonio en esta tarde, lo dice muy claramente, con otra palabra, pero es a lo que apunta el autor. Hebreos capítulo 5 dice, hermanos, el autor de la carta viene desarrollando una serie de temas, tratando de dirigir la mente de los oyentes o de los destinatarios a que todo aquello del Antiguo Testamento, la menorá, el altar del incienso, los panes, los sacerdotes, el altar del sacrificio, el lavacro, esto y aquello, todo eso apuntaba en una misma dirección. Hay un hilo conductor que nos lleva a la figura, a la persona de Cristo. Y él viene desarrollando temas muy profundos. Claro, lógicamente tienes que conocer y saber moverte en el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Para saber de qué está hablando el autor. Pero llega un momento en que el autor, que le está escribiendo a judíos, a hebreos, les dice, miren, acerca de lo que les estoy contando, pues yo tengo mucho que decirles, pero me lo habéis puesto muy complicado. Me lo habéis puesto muy difícil porque os habéis convertido en gente tarda para oír. Es todo lo contrario a lo que Santiago dice, que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír.
Y resulta que estos invirtieron el orden. Estaban todo el día hablando y pocas veces escuchaban. Y el autor de la carta a los hebreos le dice: os habéis hecho tardos para oír. Gran peligro, cuando no quieres oír, cuando no quieres ser amonestado, cuando no quieres ser corregido, cuando te tapas el oído o te entra por un oído y sale por el otro, te estás haciendo daño, te estás matando poco a poco. Entonces dice: ustedes ya a estas alturas de la vida teníais que ser maestros. ¿Qué es un maestro, hermano? Un maestro es una persona que está para dar, para instruir, para ayudar a los demás, para compartir conocimiento. Un maestro no va a la escuela a aprender, va a enseñar, y los que están allí aprenden del maestro. Y el autor de esta carta dice: ustedes ya tenían que estar a este nivel. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto tiempo había pasado más o menos desde que esta gente se había convertido hasta que reciben esta carta? Bueno, estos son hijos de creyentes. Estos no son primera generación. Esta carta fue dirigida a hijos de creyentes, es decir, ya son la segunda generación. Bueno, aquí en esta congregación y en nuestro ministerio hay gente que ya son de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Por lo tanto, cuando eras niño, hablabas como un niño, pensabas como un niño, te comportabas como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las costumbres de los niños pequeños. Eso es lo que le está diciendo el autor de la carta a los hebreos. Ustedes tenían ya que estar dando y no siempre recibiendo, ser maestros y no ser niños. Y dice: y todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es increíble cómo un niño puede alimentarse solo de leche un tiempo. Pero dale a un tipo de 18 años un vaso de leche dos o tres veces al día. A ver si aguanta. Llega un momento en que dice: oye, ponme algo con cuchillo y tenedor porque me estoy poniendo blanco. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado, los que han llegado al nivel de madurez, los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no son personas de brazos cruzados, no son personas que están viendo los defectos de los demás para ver cómo justifico los míos. No. Son personas que practican la oración, practican algún sermoncito de vez en cuando, practican cosas como el perdón, la generosidad, el visitar a alguien, el salir a la calle a repartir folletos, a ver cómo lo hago, a ver si hago el ridículo o tengo respuesta. En otras palabras, es una persona activa, no es un vago, no es una persona que está ociosa. Porque la Biblia dice que uno de los problemas que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Muchas veces decimos Sodoma y Gomorra que eran de una promiscuidad sexual terrible, y es verdad, pero nos olvidamos de que dos grandes pecados o defectos de la gente de Sodoma y Gomorra era la abundancia, el tener demasiado, y además de eso, la ociosidad. Se aburrían. Y yo he dicho que para no pecar, procura estar siempre activo en las cosas del Señor. Y si estás activo, no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para desanimarte, ni para deprimirte. Pero la persona que tiene cosas y encima dispone de demasiado tiempo libre y no le invierte en el Señor, es vulnerable a cualquier dardo de fuego del maligno en su vida. Por eso el cristiano maduro es una persona que administra sus recursos, los recursos del Señor, administra los dones o talentos que el Señor le ha concedido por un tiempo, administra su tiempo, administra absolutamente todo. Es una persona que es un reloj. No es una persona que va improvisando. A ver qué hago hoy. Bueno, hoy voy a... No. Es una persona ordenada, disciplinada, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene, pero que también es honesto y reconoce lo que no tiene, porque Dios se lo ha dado a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan subieron a las 3 de la tarde a orar al templo? Había un mendigo cojo de nacimiento que esperaba recibir algo de ellos. Extendió la mano y Pedro y Juan se le quedaron mirando y le dijeron: no tenemos. Pedro y Juan, pastores de una iglesia de más de 20,000 personas, no tengo ni plata ni oro. Efectivamente, porque eran administradores. No eran dueños, no eran propietarios de las finanzas de la iglesia, sino que administraban las riquezas que tenía la iglesia en aquel momento. Pero a título personal, ellos no mintieron cuando dijeron: no tenemos en este momento nada económico que ofrecerte. Además, aunque lo tuviéramos, tu problema no se soluciona con dinero. Pero tenemos otra cosa, tenemos algo mejor que el dinero.
Más que el poder económico, tenemos el poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo. Así que a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que caminó y glorificó a Dios y entró al templo con ellos. En otras palabras, el cristiano maduro sabe lo que tiene y lo que no tiene. Por eso no se mete donde no lo llaman. Por eso es una persona prudente. Por eso es una persona que sabe en qué parcela me tengo que mover y en qué terreno no te metas, porque ese no es tu terreno, hermano y hermana. Sin embargo, el inmaduro va picoteando de flor en flor. Será esto, será aquello, porque en el fondo no sabe ni lo que quiere. Hoy le gusta Juan, mañana le gusta Pedro. Pasado le gusta María, al otro día le gusta Antoñita. Y así va cambiando de flor en flor y al final no sabe ni lo que tiene. ¿Y saben lo que produce la inmadurez en la vida de una persona? Insatisfacción. Y no hay nada peor que ver un cristiano o una cristiana insatisfecho porque le ha dado tanto lugar a la inmadurez que se ha convertido en una persona que vive, pero no sabe ni por qué está en este mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien lo duda, te lo vuelvo a repetir. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido porque Dios lo permitió que naciéramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene? Qué bonito es cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Y vemos los deditos chiquititos. Qué bonito, ¿no? Esos piececitos tan lindos. Y cuando empiezan a hacer tonterías, y empiezan a jugar, y empiezan a correr, y empiezan a decir una palabra, y empiezan a decir aquello. Pero te imaginas esa criatura que tanto gozo y alegría trae a un hogar, verlo un año, y otro año, y otro año, y otro, y otro, y otro, y ver que no ha crecido. Sería un dolor para los padres tremendo. Ver que el niño no ha crecido, no se ha desarrollado. Tener a un niño que no sabe hablar, no sabe caminar. Un niño que no se ha desarrollado, un niño enfermito, un niño débil. No sería normal, al contrario, ya sería un dolor para los padres tremendo. Claro que el Señor te daría gracia para poder llevar esa prueba y otra más. Dice que lo corta y lo echa al fuego porque no sirve para nada. No hay ni uno en esta tarde, en esta congregación, que no sirva para nada. Eso es rotundamente falso. El Señor cuenta contigo. Lo que pasa es que te hace falta disciplina, te hace falta orden en tu vida. Comienza a ponerte metas realistas. No empieces a soñar que vas a ser misionero en Guinea Ecuatorial si ni siquiera le has hablado al vecino de la esquina de Cristo. Ponte metas realistas. Voy a leer este mes los 4 evangelios. Oh, gloria a Dios. No digas voy a leer la Biblia en 15 días porque no la vas a leer. Voy a comenzar a memorizar un versículo a la semana. Voy a comenzar a asistir más a la iglesia. Voy a comenzar a practicar en oración. Voy a dedicarme cuando llegue a la iglesia, si llego temprano, a saludar a la gente y no estar ahí siempre esperando que te vengan a ti a saludar, como si fueras la reina de Saba. No, venga usted, vienes temprano, saluda a la gente. Hermano, viene temprano, saluda a los hermanos. No estés esperando, el pastor no me saludó, pues vete tú a él y salúdalo. Es que pasó la hija del pastor, pasó Matías, pasó Pepito y no me saludó. Claro, si está siempre apoltronado ahí, que parece el Buda, ¿eh? Comienza a practicar, a saludar a la gente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Oye, una pregunta. Y vamos a formar parte de decir, oye, ¿cómo va la obra en Colombia? ¿Cómo va la obra en Estados Unidos ahora que has estado por ahí? Oye, ¿has estado estos días en la finca en Alicante? Nadie me ha preguntado nada. En otras palabras, intégrate, pregunta. Oye, ¿se ha pagado el local de la iglesia? ¿Y la luz? ¿Cuánto estamos pagando de luz? ¿Hace falta algo? Es que a veces pasan semanas y meses y no preguntáis nada. Y yo digo, bueno, ¿los habremos malcriado? En otras palabras, hermano, involúcrese en la obra. Pregunte, métase en las cosas del Señor. Y eso te va a traer a tu vida una madurez. Y te vas a olvidar de tu problema, de tu enfermedad, de la artrosis, de la artritis y de la reuma o como rayo se llame. El cristiano maduro no está centrado en sí mismo. El cristiano maduro está centrado en el Señor y en lo que ama y quiere el Señor. Hemos tenido en esta tarde, Anderson ha dado una clase para los hermanos que se van a bautizar y me ha llevado una alegría cuando subí a Río y vi un grupito lindo de hermanos que se van a bautizar ahora dentro de unos días cuando lo anunciemos. Por cierto, si hay alguno que todavía no está bautizado y quiere poner en práctica en su vida este mandamiento, estás a tiempo. Pero hermano, los tiempos se están acortando. El mundo cada vez se está poniendo más complicado y difícil. Tenemos que aprender a tener más relaciones interpersonales los unos con los otros. Ábrete, pregunta. Y si no te acercan, acércate tú. Y si no te hablan, habla tú. En otras palabras, si quieres cosechar, tienes que sembrar primeramente, dice la palabra. Y sobre todas las cosas, mi querido hermano, cuando termines hoy de estar en este lugar, piensa en una cosa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
El cristiano maduro no tiene una agenda personal. Hay gente que se quiere aprovechar de la finca, de la iglesia virtual, de los cultos, de las reuniones, de los campamentos, de los congresos. Siempre ha sido y siempre será así. Pero el cristiano maduro no es el que dice, aquí voy a sacar tajada, aquí voy a sacar un beneficio personal, porque el cristiano maduro no tiene agenda personal. El cristiano maduro, la única agenda que tiene es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la agenda de un verdadero cristiano maduro. Para Cristo vivo, para Cristo pienso, para Cristo actúo. Todo lo que hago, lo hago para Él y para glorificarle a Él. Ya no me interesa llamar la atención sobre mi vida. Ya no me interesa conseguir mi capricho personal. Lo único que me motiva en la vida y me mueve es honrar y glorificar a mi Señor y al cuerpo de Cristo, que Él lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás y vuelve otra vez a preguntarte: ¿quieres ser maduro, hermano? ¿Quieres ser una mujer madura en Cristo? Yo no te pregunto la edad que tienes, porque no tiene nada que ver la edad con la madurez. Otros, cuando ya digo todos escuchan lo mismo, todos asisten a las mismas actividades, etcétera, etcétera. A veces es un misterio, realmente les digo, es como el crecimiento de la iglesia. Hay iglesias que crecen, entre comillas, sin hacer nada, y hay iglesias que están todo el día en un sinfín de actividades y no crecen como ellos esperaban que tenían que haber crecido. Así que el tema este de la madurez es un tema para mí muy importante, porque creo que casi el 99% de los problemas que a veces surgen en las congregaciones no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal, porque por ahí actuar como la gente que les rodea. Es interesante notar que en Daniel capítulo 1, cuando Daniel es transportado, llevado cautivo a Babilonia, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte, dice la Biblia que desde el minuto 1 que entró y pisó Babilonia, él propuso en su corazón no dejarse contaminar, ni transformar, ni manipular por el ambiente. Y no era fácil, no era fácil. Sin pastor, sin iglesia, sin sinagoga, sin templos, sin sacerdotes, un chaval joven que le cambian su nombre, incluso le obligan a comer cosas prohibidas por la ley de Moisés, como él las conocía perfectamente. Dice que él propuso en su corazón no dejarse contaminar ni arrastrar por la corriente o por el espíritu de Babilonia. Y lo mantuvo hasta el final de sus días. Babilonia no lo cambió a él, pero en cierto sentido, en muchos aspectos, él cambió a Babilonia y al rey de Babilonia, ¿verdad? Poco tiempo aquel joven sencillo y humilde y servicial se tornó en un joven orgulloso, soberbio, que trataba a todo el mundo al trancazo, mirando a la gente por encima del hombro, porque él pensaba que porque los pastores le habían dado ciertas y determinadas responsabilidades, él ya se creía que era el dueño de la iglesia. Y una de las características de una persona madura es que no tiene ni mentalidad de dueño ni de asalariado, que son los dos grandes peligros. Porque el dueño, como se cree propietario, ¿verdad?, hace con sus bienes lo que le da la gana. Y el asalariado, como lo que hace es por dinero y no por amor, cuando le falta el apoyo económico, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado, los que han llegado al nivel de madurez, los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no son personas de brazos cruzados, no son personas que están viendo los defectos de los demás para ver cómo justifico los míos. No. Son personas que practican la oración, practican algún sermoncito de vez en cuando, practican cosas como el perdón, la generosidad, el visitar a alguien, el salir a la calle a repartir folletos, a ver cómo lo hago, a ver si hago el ridículo o tengo respuesta. En otras palabras, es una persona activa, no es un vago, no es una persona que está ociosa, porque están esperando una palabra, una respuesta que si vas a otro tipo de personas no la vas a oír. Y entonces buscas el camino fácil. Es como cuando el niño ha oído que su madre le ha dicho no más caramelos. Y entonces el niño va al padre. Y el padre dice, sí, coge los que quieras. Y ahí se lía el padre y la madre. Y cuando el niño ve que el papá o la mamá le han dicho que no, entonces se va al abuelo. Y si el abuelo dice que no, se va a la abuela. Y siempre busca una salida, ¿verdad?, con tal de no admitir que se le ha dicho no. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios puede responder con un no rotundo? A veces responde con un sí y a veces también guarda silencio. Y ahí viene la madurez y la experiencia y el discernimiento para saber cómo interpretar el silencio. Como dice la ley, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El silencio administrativo.
Ahora, cuando vamos a... eran los uperetas, eran los que estaban para servir, sobre todo a la hora de limpiarle los pies a los que entraban en la casa de sus amos, de sus señores. Eran también aquellos que iban en galeras, aquellas galeras de aquellos romanos que los mandaban allá abajo y allí estaban remando hasta que morían extenuados y reventados. Esos eran los uperetas, el escalafón más bajo de los esclavos. Luego estaban los doulos, ¿verdad? Nos suena mucho la palabra porque eran aquellos que habían renunciado a su libertad, pudiendo ser libres, decidieron quedarse por amor, servir por amor el resto de sus días a su amo, y eran los que llevaban aquel arete, ¿no? Aquel zarcillo en la oreja como señal de que habían renunciado a su libertad por amor a su amo. Estaban también los ecónomos o los sabios, no los sabios, sino los que conocían pues matemáticas, geografía, agricultura, sabían leer, sabían escribir, y eran lo que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas como los ayos, aquellos que le enseñaban al futuro heredero pues todo lo que éste sabía hacer, ¿verdad? Hasta que el heredero crecía y automáticamente el ayo pasaba a un segundo plano. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia que los esclavos no tenían ningún tipo de derechos. No tenían vacaciones, no tenían jubilación, no cobraban el paro, sino eran personas que habían perdido su libertad. Y en cierto sentido, queridos hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido lo que nosotros consideramos nuestra libertad para decidir y para ir a donde queríamos. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En otras palabras, la renuncia de la voluntad con gozo y con alegría es una de las características del creyente maduro. Como Cristo tuvo que renunciar a su propia libertad a la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, tiene un espíritu de servicio, se goza en el servicio. Aunque nadie se lo pida, es una persona que tiene iniciativa. No es un cero a la izquierda, no es una persona que siempre está viendo lo que otros hacen, sino es una persona que motiva. Es una persona que no depende de una llamada, no depende de una visita, no depende de ningún estímulo externo, sino depende única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. La persona madura, la meta de la vida de una persona madura es servir a Dios, servir a los demás. Se goza en el servicio. Y por supuesto, no solamente es constante y no solamente es responsable, sino que también es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que hace. Y todas estas características las vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros, sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Y llegó a decir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén, hermanos.